Ezequiel capítulo 37. Vamos a estar leyendo desde el verso 1, Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Hemos encontrado? Vamos a dar lectura. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ello por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Oramos todos juntos. Amado Señor, gracias. Te damos, Señor, por esta noche que nos has dado, maravillosa, Señor, para alabar tu nombre. Y ahora, dispuestos a oír tu palabra, te rogamos, tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu perfecta voluntad. Dios mío, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, del pensamiento, y en el nombre de Jesús de Nazaret sea deshecho toda opresión, y tu Espíritu Santo glorioso nos inunde, nos ilumine y nos guíe. Gracias, Padre, por tu gran amor te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Hemos leído Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 6, donde habla de el valle de los huesos secos. Y la Biblia dice que no eran secos así nomás, sino secos en gran manera. Y cuando nosotros leímos el 5, él dice: hermano, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y cuando nosotros leemos el verso 6, dice: y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Quiere decir que cuando repite dos veces la misma cosa es porque es algo seguro y cierto que lo va a hacer. Primero. Y segundo, si dice que viviréis, es porque estaban todos muertos. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios capítulo 5, verso 14 al 17, dice lo siguiente: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar lo que el Señor viene diciendo. Después de esto volveré, dijo el Señor, y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, repararé su ruina, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces, nosotros leímos tres pasajes muy valiosos y muy importantes en cuanto a lo que nosotros somos y a la revelación que nosotros hemos recibido. Porque hemos recibido por la misericordia de Dios una revelación muy hermosa en cuanto al Evangelio glorioso.
El apóstol Pablo habla, hermano, del glorioso evangelio. Y Pablo dice, el cual dice, me ha sido a mí dado, dice, para que anuncie a los hombres un evangelio, hermano, que habla de cómo es que Dios hizo con el hombre que ha creído algo tan hermoso. Lo tomó, lo metió dentro de un cuerpo glorioso, el cuerpo de su Hijo, para manifestar y para mostrar algo. Entonces, nosotros hemos venido viendo, hermano, el valor que nosotros tenemos para Dios y lo que dice Dios que nosotros somos. Entonces, ¿cómo es que Dios a nosotros nos ha dado la fe para que nosotros nos apoderemos de todo lo que dice Dios que nosotros somos y mediante la fe, hermano, le creamos? No solo que le creamos, sino que al creer a todo lo que Dios dice, se produce en nosotros una renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la voluntad perfecta del Señor. Entonces, estos tres pasajes, hermano, hablan de algo muy hermoso, hermano. Primero, de lo que Dios va a hacer, porque dice que Él va a levantar el tabernáculo caído de David, dice el primero, y luego dice para que el resto de la gente. Quiere decir que hay un trabajo, pero inmenso para hacer, hermano, en el mundo. Por eso es que Jesús dijo, hermano, id por todo el mundo, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, hermano, será salvo. Entonces, eso es algo muy tremendo, hermano, la obra que el cristiano debe de hacer en el mundo y que son muy pocos los que lo entienden, muy pocos los que pueden comprender, hermano, la magnitud que tiene este mandamiento del Señor. Por eso usted va a ver que son tan poquititos, hermano, aquellos que han entendido, han comprendido cuál es la voluntad del Señor y se ponen en la mano del Señor, hermano, para llevar a cabo su obra. Hermano, nosotros, hermano, miramos, si nosotros tendríamos que sacar en porcentaje, hermano, el porcentaje es muy pequeñito, aquellos que han entendido, hermano, esto, hermano, la voluntad del Señor y que se ponen en la mano de Dios para hacerlo, un 10% diría. Y el otro 90% como que no entiende y cada uno sigue el curso de su vida sin entender, hermano, cuál es el propósito de Dios. ¿Con qué propósito Dios a nosotros nos llamó? No solo nos llamó para hacernos salvos, hermano, por lo cual ya éramos y estábamos en un principio antes de ser enviados, sino que, hermano, Dios nos llamó con un propósito de prepararnos, de trabajar en nosotros mediante la palabra para darnos una formación y luego para enviarnos. Es decir, hay un proceso de preparación, un proceso, hermano, donde entramos en el crisol de la prueba, hermano, para ser purificados y llega un proceso, hermano, de ser enviado, es decir, donde el Señor viene, hermano, y da la orden y cuando Él da la orden, la iglesia del Señor como un ejército en orden, marcha todo unido, hermano, a la visión encomendada por el Señor. Pero esta misión muy poco lo entienden, muy poco lo comprenden, muy poco, hermanos, pueden percibir, hermanos, lo que Dios quiere hacer. Nosotros hemos visto, después de esto, dice, levantaré el tabernáculo caído, dice de David, repararé su ruina para que el resto de la gente. Quiere decir que hay un trabajo para con el resto de la gente. Pero antes de ir al resto de la gente, primero había un trabajo para con la iglesia. Nosotros hemos estado leyendo Ezequiel capítulo 1 al 6, donde dice que el profeta vio un valle lleno de huesos, secos en gran manera, y luego, hermano, el Espíritu dijo que iban a vivir. Si iban a vivir, quiere decir que están muertos. Mire para afuera, mire la iglesia, porque la Biblia, hermano, habla del cuerpo místico de Cristo. Entonces, nosotros podemos hablar, hermano, del cuerpo de Cristo, hermano, de la iglesia del Señor. Pero cuando nosotros hablamos del cuerpo de la iglesia del Señor, el cuerpo místico, entonces ya estamos hablando del cuerpo mundial del cuerpo del Señor. Es decir, donde el cuerpo de Cristo, hermano, se forma mundialmente en los que han creído. Entonces usted mira para afuera y mire las iglesias como están, mire la condición, la mundanalidad, el pensamiento humano, hermano, los planes humanos y todas las cosas, uno corriendo tras el dinero, otro corriendo, hermano, tras la sanidad, tras la bendición, tras esto, y cada uno, hermano, yendo por su propio camino. Nosotros hemos leído, había un valle, sí que había un valle. ¿Y cómo estaba? Lleno de huesos, hermano, dice muerde, huesos, hermano, secos en gran manera. Entonces mire al mundo, mire la iglesia, mire la condición en que están muertos.
Y Dios dice que van a vivir. Que van a vivir, que van a tomar vida. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, este pasaje del libro de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, nosotros vemos que ante la voz del Señor, hermano, ante la palabra de Dios se produjo un movimiento, un temblor, empezaron a juntarse, subió, hermano, hueso con hueso en su lugar, cada uno subió la carne, luego los tendones, subió la piel y luego vino el Espíritu de Dios y sopló vida en ellos. Tuvo que haber un proceso, hermano, hasta que cobre la vida, porque la Biblia dice vivirán. Esto significa que estaban muertos. Miren para afuera y miren la condición de las iglesias. Miren la condición en que están las congregaciones. Miren la condición, hermano, en que se encuentran. El hermano Ezequiel miró y dijo bien clarito: la mano de Jehová vino sobre de mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, dice, por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y ciertamente seco en gran manera. No era un poco, eran muchísimos. Estaban todos muertos. Entonces hay una misión de parte del Señor, hermano, para con el mundo, para con los incrédulos. Por eso el mandamiento, id y predicar el evangelio. Pero hay una misión también para con, hermano, para con los que han creído, para con la iglesia. Hay una misión, hermano, que tiene que hacer la iglesia justamente en medio de esto, porque, hermano, era un ejército grande, en gran manera, pero estaban todos esparcidos, uno para un lado, otro para el otro lado, hermano, y estaban muertos, dice, y sus huesos secos en gran manera. Y nosotros leímos Efesios capítulo 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces miramos el valle de los huesos secos, todos muertos. Miramos el pasaje de Efesios 5:14, dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. No dice que está muerto, dice que está dormido. Dice que está dormido, dice el que duerme no se da cuenta de lo que pasa alrededor, no percibe el tiempo. Nadie está durmiendo y dice, ya dormí una hora, y pasa, ahora ya ha dormido. Nadie dice, el tiempo se va. Cuando duerme, no percibe lo exterior. Entonces acá dice, despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David tiene que ser reedificado. Y primero va a empezar por su casa. Quiere decir que el despertar, hermano, de nosotros es, hermano, a causa de lo que falta que nosotros hagamos y que no hacemos, de lo que tenemos que sentir y no sentimos. Eso nos tiene que preocupar. Gracias al Señor, hermano, por los días de evangelización que nos da, los días sábados para salir. ¿Cuánto podrán hacerlo? Tienen, hermano, el tiempo para hacerlo, pero no sienten. Entonces eso a nosotros nos tiene que preocupar. ¿Cómo es que yo no siento lo que el Señor siente? Porque ¿cuál es el sentir de Dios en cuanto, hermano, a las almas perdidas? ¿No está escrito así que no quiere que ninguno se pierda? No está escrito así en la palabra. Quiere decir que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que ninguno de los hombres se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué siente la iglesia indiferente? Hermano, la iglesia que usa, hermano, el tiempo que tendría que usar para el servicio del Señor, lo usa, hermano, para su propia cosa y ni cuenta será el tiempo que están perdiendo y que se le está pasando. Nosotros venimos hablando del tiempo de la buena voluntad. ¿Qué va a ocurrir con aquello? Hermano, cuando pasa el tiempo de la buena voluntad del Señor, hermano, y se cierre la puerta. Porque, hermano, las 10 vírgenes sabían que ahí iba a pasar algo, que iba a venir, hermano, el esposo, pero 5 eran prudentes y 5 imprudentes, 5 y bueno, así nomás, y nos presentamos así nomás, y hacemos. Pero la Biblia dice que le faltó el aceite. Quiere decir que cuando llegó el momento y la oportunidad, hermano, para ir a buscar aceite y para tener aceite, no lo quisieron hacer, pero cuando se acabó el tiempo, recién quisieron, pero ya era tarde. Me siento morir, Señor, ahora voy a salir a evangelizar. Es tarde, listo, ya está, arriba. Entonces, qué terrible es que se pase el tiempo que el Señor nos ha dado, como, hermano, hemos estado escuchando últimamente. Hermano, subí al monte, trae madera, reedifica la casa.
Cada uno corre por su propia casa y dice, no es venido el tiempo, no es venido el tiempo de evangelizar, no es venido el tiempo de predicar en las plazas, no es venido el tiempo de cantar, no es venido el tiempo. Cada uno decía, no es venido el tiempo. Pero para ellos, ¿cómo tenían tiempo? ¿Cómo que tienen tiempo para hacer sus cosas y no tienen tiempo para Dios? No tengo tiempo para Dios. Para mis cosas sí, pero para Dios, hermano, no tengo tiempo. Entonces es terrible, porque cuando pasa ese tiempo, el tiempo agradable del Señor, y quiere entrar, hermano, como Israel, ya no va a poder. Israel tenía un tiempo para entrar a la tierra prometida. Dios le dijo que entre, que vaya. Y ellos, hermanos, cuando vinieron los espías, tierra de gigante, esto es así, volvámonos a Egipto, hagamos un capitán, volvámonos. Es decir, quisieron pegar la vuelta, desaprovecharon el tiempo del Señor. Y cuando se le acabó el tiempo y dijo, bueno, vayan por el desierto, ellos dijeron, no, ahora vamos a entrar, se acabó el tiempo. Quisieron entrar y no pudieron, se terminó, se acabó el tiempo, hermano, de entrar justamente en la presencia del Señor y el tiempo del servicio. Por eso nosotros no podemos desaprovechar estas cosas que Dios nos da, nosotros no lo podemos desaprovechar. Nosotros hemos visto, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David para que el resto. Entonces quiere decir que primero tiene que reedificar el tabernáculo de David para que el resto de la gente también pueda entrar. Nosotros leemos acá, hermano, en Ezequiel, un valle de huesos secos, en gran manera. Miramos las iglesias, hermano, en la actualidad, las miramos para afuera secas, en gran manera, de las palabras de esta vida. Y estamos hablando de las palabras de esta vida que, hermano, los discípulos se dieron cuenta. Jesús le dijo, hermano, vosotros queréos iros también, cuando muchos discípulos abandonaron al Señor por las palabras que Él les hablaba. Vosotros queréos iros, y ellos dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solo en ti hay palabra, tú tienes palabra de vida eterna. Entonces estamos hablando de las palabras de esta vida que tendría que estar corriendo, hermano, como la sangre por las venas del cuerpo, hermano, corriendo entre las congregaciones. Sin embargo, las palabras de esta vida es, hermano, lo que falta, porque esta palabra es lo que le da vida a la iglesia del Señor. Las palabras de esta vida. Ahora, nosotros miramos, hermano, cómo en su amor y en su misericordia Dios a nosotros nos dio esta palabra, porque nosotros no hablamos de otra cosa que no sea de la vida que hemos recibido del Señor. Y no estamos, hermano, haciendo sonar llave para la bendición, ni estamos diciendo, hermano, que venga a hacer pacto, hermano, con el Señor para la bendición, ni estamos, hermano, hablando, hermano, de grandeza, sino que estamos hablando de la formación del cuerpo de Cristo y de aquellos que han creído como Dios los tomó y los puso dentro del cuerpo como Dios quiso. Metido dentro del cuerpo del Señor. Entonces nosotros miramos lo que Dios a nosotros nos dio, la revelación de las palabras de esta vida. Eso es lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y parecería ser como que, hermanos, muchos no entienden, no comprenden, les parece que es lo mismo estar en la iglesia y no estar en la iglesia, es lo mismo, hermano, estar delante del Señor y no estarlo. ¿Por qué sienten de esa manera? Justamente se tendrían que preocupar por eso, por no sentir, hermano, el deseo de congregarse, no sentir el deseo de leer la Biblia, no sentir el deseo de orar, no sentir el deseo de acercarse al Señor, no sentir el deseo de confraternizar con los hermanos. Entonces tendría que preocuparse y empezar a ser sincero con Dios. Señor, yo no siento hacer esto, no siento hacer aquello, yo no siento, Señor, y yo quiero sentir lo que tú dices que pones en los que son tuyos. Quiero sentirlo. Si no se sinceran delante del Señor, ¿cómo van a alcanzar aquella cosa que le falta? ¿No ve que no tienen deseo ni ganas de hacer algo? Y eso no proviene del Señor. Entonces, ¿quién es el que no tiene deseo ni ganas de hacer algo? Los que duermen. Entonces nosotros leemos acá. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Así que estaba entre los muertos, durmiendo entre muertos, como durmiendo entre, hermano, en los sepulcros, como el endemoniado de Gadareno, dormía entre los sepulcros. Y nosotros no tenemos demonio.
Tenemos Espíritu Santo de Dios dentro de nuestros corazones. No tenemos demonios, hermano, para comportarnos como un endemoniado, como una endemoniada. No, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios fue derramado dentro de nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios lo hizo, lo dio. No tenemos demonios. Entonces, hermanos, nosotros miramos cómo va a estar durmiendo entre los muertos. Entonces, si duerme entre los muertos es como un muerto. Tiene la misma actitud de un muerto. Mire, hermano, lo que menos hacen, hermano, los muertos de moverse, están inactivos, no tienen vida, no hacen nada. ¿Cómo un miembro del cuerpo de Cristo va a estar sin hacer nada? ¿Cómo va a estar sin hacer nada? Y no quiere nada, no quiere responsabilidad de esto, ni responsabilidad de nada, porque eso la va a llevar a tener una obligación. El servicio del Señor no es por obligación, el servicio del Señor, hermano, es por voluntad, voluntario. El servicio al Señor tiene que ser a causa, hermano, del amor que nosotros tenemos para con el Señor, del amor que tenemos para con Dios. Entonces el amor y la gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros nos lleva al servicio, sirviendo al Señor con gratitud. Entonces nosotros miramos, ¿qué es lo que hace primero? Hermano, en el levantamiento del tabernáculo para que el resto de la gente busque al Señor. Primero, hermano, levanta la iglesia, luego a las naciones. Entonces, como primero levanta la iglesia, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Mira a la iglesia. Por eso hemos estado viendo, este pueblo dice, no ha venido el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No ha venido el tiempo. Y el Señor dice, ¿cómo para ustedes es tiempo? ¿Cómo tienen tiempo para visitar parientes? ¿Cómo tienen tiempo para ir, hermano, de paseo a algún lado? ¿Cómo tienen tiempo para hacer sus cosas? ¿Cómo para ustedes tienen tiempo y no tienen tiempo para el Señor? ¿Cómo es que no tienen tiempo? Eso ya le tiene que preocupar a usted. ¿Cómo es que no siente venir a la iglesia? ¿Cómo es que no siente congregarse? ¿Cómo es que no siente leer la palabra? ¿Cómo es que no siente? Eso lo tiene que llevar a usted a preocuparse. ¿No ve que los que no sienten están muertos? ¿No ve que los que no sienten están dormidos? Por eso no sienten. Porque están dormidos espiritualmente, cuando tendrían que estar activos, despiertos, hermano, obrando como miembro del cuerpo de Cristo, trabajando en la obra del Señor. Por eso dice, por lo cual dice, despiértate, despiértate. Dios no nos llamó para que nosotros pasemos, hermano, nuestra vida durmiendo espiritualmente, sino que dice, despiértate. Dos cosas que el cristiano tiene que hacer. Primero, despiértate, tú que duermes, y luego levántate. No solo despertarse, sí, es cierto, y luego seguir durmiendo, sino ponerse de pie y empezar a hacer la obra del Señor. Porque no estamos muertos, estamos vivos. No estamos muertos, estamos vivos. La vida de Dios está metida dentro de nosotros. La vida eterna está dentro de nosotros. Si usted va y le dice a un muerto, levántate, despiértate y levántate, él sigue, pero nosotros no estamos muertos, hermano, sino dormidos. Por eso dice, despiértate, despiértate. Entonces eso habla, hermano, del deseo que tiene que haber dentro de nuestro corazón de querer despertarnos para hacer la obra del Señor. Si usted está dormido y lo llaman, y hermano, y usted escucha, si quiere, usted se levanta. Y si no quiere, se da la vuelta, sí, se tapa la cabeza y sigue durmiendo. O como hacen algunos, le dicen que se levante y hacen ruido, como que se están levantando y se están acomodando y siguen durmiendo. Y vuelve de vuelta el llamado, levántate, despiértate. Sí, ya me estoy levantando. Y se vuelven a acomodar y siguen durmiendo. Entonces dice, despiértate, despiértate. Despertarnos justamente a algo glorioso y maravilloso que Dios nos ha dado. Miren lo que Dios a nosotros nos viene hablando de lo que somos, de lo que Dios dice que nosotros somos, hermano, y de lo que Dios dice que nosotros no somos. Nosotros no somos, hermanos, pecadores, sino que dice que somos justos. ¿Cuántos son justos?
Eso es lo que dice Dios, y nuestra justicia es la justicia del Señor. Cristo es nuestra justicia. Le creemos a Dios, hermano, lo que Dios dice y nos apoderamos mediante la fe de ellos. Entonces nosotros leemos, por lo cual dice, despiértate, ¿no ves? Los muertos, hermanos, están ahí desparramados por todos lados. Están esperando al profeta, que llegue el profeta. El Espíritu de Dios está, pero falta el profeta. Despiértate, despiértate, despiértate tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Por eso es que la vida no está entre los muertos. Cuando aquellas hermanas fueron a buscar a Jesús al sepulcro y entraron dentro del sepulcro y el sepulcro estaba vacío, había un ángel ahí que ellas no entendían qué era y le preguntaron, ¿dónde lo habéis llevado? Y ellos le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Porque los que viven, el lugar no es en el sepulcro y el lugar no es entre los muertos. Los que viven, hermanos, están de pie, caminan, obran, son miembros del cuerpo del Señor. Mire qué cosa tremenda, Dios a nosotros nos ha venido hablando lo que nosotros somos. Mire cómo Dios nos fue llevando para iluminarnos, para mostrarnos, hermano, la magnitud de lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo nosotros estando sin Dios y sin esperanza, nos trasladó al reino de su amado Hijo. No solo nos trasladó, hizo de nosotros una nación santa, un pueblo, hermano, perfecto, justo. Hizo de nosotros, hermano, algo hermoso, miembro de un cuerpo, el cuerpo que hacía sombra en el Antiguo Testamento. Y como nosotros hemos estado viendo eso, ¿ve? Por la ley no pudieron alcanzar, pero a nosotros nos fue dado, la capacidad, la facultad de llevar a cabo la obra del Señor. Entonces nuestros ojos se abrieron, contemplamos la grandeza del Señor, su grande amor, su amor para con nosotros. Pero ¿lo habremos entendido? Porque si nosotros no entendemos estas cosas, entonces es en vano hablarla, es en vano decirla, hermano, porque es, hermano, como hablarle a un muerto. Usted le habla a un muerto y por más que le hable está muerto, pero nosotros no estamos muertos, usted no está muerta, tal vez duerme, pero vive en el Señor, vive. Por eso dice, despiértate, despiértate. ¿Por qué? Por lo que Dios tiene que hacer, hermano, lo que Dios va a llevar a cabo en este tiempo. Despiértate tú que duermes, porque primero va a ser la iglesia, después las naciones. Entonces, nosotros hemos estado viendo en estos días lo que ha hecho el Señor con nosotros, miembros de su cuerpo. Por eso decimos el problema, si nosotros no sentimos, hermanos, cosas, porque los miembros del cuerpo de Cristo sienten, están dentro, hermano, del cuerpo, y si un miembro es herido, todo el cuerpo lo siente. Y cuando la cabeza da la orden sobre de algo, todo el cuerpo lo sabe, hermano, conoce, sabe cuál es la orden del Señor, aunque ella no lleve a cabo lo que la cabeza mandó, pero sabe lo que tiene que hacer la mano. Entonces, nosotros hemos estado viendo, hermano, el problema. Entonces, ¿qué sería si nosotros, hermano, no podemos sentir la dirección del Señor, no podemos oír la palabra de Dios? Es porque estamos dormidos. Por eso dice, despiértate. Quiere decir que si no sentimos, tenemos que preocuparnos, no conformarnos, no, preocuparnos. ¿Por qué yo no siento eso? ¿Por qué los hermanos se gozan y yo no me gozo? ¿Por qué los hermanos se regocijan en el Señor y yo no me regocijo? ¿Por qué los hermanos alaban a Dios y yo no alabo al Señor? ¿Por qué los hermanos glorifican a Dios y yo no glorifico al Señor? Es como que le da ganas de decirle al que está al lado suyo, ¿vio? A ver, repetí conmigo, gloria a Dios. A ver, dale, repetí, gloria a Dios. A ver si le sale siquiera un gloria a Dios. A ver si al menos le sale. Porque parecería ser, hermano, como que no sabe. Entonces nosotros tenemos que ver que si nosotros no sentimos lo que debemos de sentir como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos un problema. Entonces, si no sentimos, nos tenemos que preocupar. Por eso el acercarse a Dios en oración.
La necesidad de acercarnos al Señor, de ser sincero con el Señor, sincerarnos delante de Dios para decirle todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, por la situación que estamos pasando, para decirle lo que sentimos, lo que pensamos, sincerarnos delante de Él porque es el que puede ayudarnos. Entonces, si no sentimos nada, entonces acercarnos al Señor para decirle, yo no siento, si tú no pones en mí este sentir, yo no siento, yo quisiera sentir como los demás hermanos, quisiera decir que fue un culto glorioso, para mí fue el culto aburrido, pero quisiera decir como ellos dicen, qué glorioso culto, qué hermoso culto, yo no puedo decirlo, porque no siento lo mismo, y yo quiero sentir lo que tú sientes, lo que siente el cuerpo. Porque estamos dentro de un cuerpo donde si, hermanos, si un miembro es honrado, todo el cuerpo recibe la honra. Hoy hemos estado en la iglesia central y gracias al Señor, el Señor levantó un pastor. El Señor levantó un pastor, entonces el levantamiento para nosotros tiene que ser motivo de gozo. Pero yo a usted le digo, el Señor levantó un pastor. Ah, sí, no siente nada, ¿no se da cuenta? ¿No se da cuenta que no siente nada, que es lo mismo? Entonces, si es lo mismo, tiene un problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que atacar. El problema que tenemos, si no sentimos nada, presentarnos delante del Señor, hermano, porque queremos sentir. Porque las cosas que nos están sucediendo, los sucesos, lo que nos rodea, parecería ser, hermano, como que estamos preocupados por las cosas que nos rodean y estamos ciegos en cuanto a las cosas que son del Señor. Ciego en cuanto a las cosas que son del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que conocer que tenemos un problema, porque si no sabemos que tenemos un problema, no vamos a saber que existe una solución, como el enfermo. Si no sabe que tiene una enfermedad, no puede saber, hermano, que hay un remedio. ¿Cómo va a buscar un remedio para una enfermedad que él no conoce? Entonces, ¿qué es lo que nos trae a nosotros, hermano, en esta noche, Señor? La luz, para que nosotros nos demos cuenta que si no sentimos algo, tenemos que preocuparnos, buscar el remedio del por qué no sentimos lo que sentimos. Porque si nosotros no sentimos, hermano, justamente, hermano, el anhelo, la actividad, el deseo de hacer, de obrar, de actuar, hermano, como un cuerpo que está vivo, es porque estamos durmiendo. Y si dormimos, podemos seguir de largo. Muchos hermanos fueron a dormir y siguieron de largo durmiendo. Quiere decir que nosotros no podemos estar como aquellos que no conocen la revelación de Dios. Ellos no conocen la revelación de Dios, el valle de los huesos secos, ellos no conocen, desconocen, sin embargo a nosotros, hermanos, nos ha sido manifestado lo que nosotros, hermanos, lo que nosotros somos. El Señor no le dice, despiértate al que está muerto, sino que le dice que se despierte al que oye, al que dice que oye. Sí, yo oigo, sí, yo veo, sí, yo entiendo. Bueno, a él le dice, despiértate. Porque dice que oye y no oye, dice que ve y no ve, dice que guía de ciego, hermano, y él mismo no puede guiarse ni a sí mismo. Entonces dice, despiértate, despiértate, despiértate tú que duermes. El despertarnos para el servicio y para la obra del Señor. Entonces, ¿a quién le dice que se despierte? Al que sabe la voluntad del Señor, pero que no la hace. Sabe, conoce. Nosotros dijimos en una oportunidad, ¿de qué sirve conocer la voluntad de Dios si no se lleva a cabo, hermano, lo que Dios dice que nosotros hagamos? Entonces es mejor no haber conocido, hermano, la perfecta voluntad del Señor, que habiendo conocido lo que Dios quiere, nosotros no hagamos, hermano, lo que Él nos manda que seamos, que manifestemos. Nosotros hablamos de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, sacar nuestros pensamientos, nuestras ideas, para permitir, hermano, que el pensamiento de Dios sea en nosotros. Y esa renovación de nuestro entendimiento va a llevar a un cambio de conducta, porque nuestra conducta puede ser la conducta como de un muerto. Todos los hermanos, gloria a Dios, y él, un hielo. Todos los hermanos cantan y ella, fría, seca, muerta, dormida. Entonces nosotros tenemos que ver esto, hermano, que le dice el Señor a aquellos que dicen que ven, a aquellos que dicen que oyen, a aquellos que saben la voluntad del Señor, hermano, y no llevan a la práctica lo que conocen. Entonces a ellos les dice, despiértate tú que duermes, dice, y levántate de los muertos, y dice Dios lo que va a hacer, te va a alumbrar.
Porque si no está alumbrado es porque está en tiniebla, anda a tienta. Cuando vienen los problemas no sabe qué hacer, no sabe cómo solucionarlo, no sabe para dónde, hermano, agarrar. No tiene las herramientas para solucionar. ¿Por qué? Porque anda a tienta. Pero la Biblia dice, despiértate, levántate, te alumbrará Cristo. Te va a mostrar la salida, la forma, la manera, las herramientas necesarias para solucionar los problemas. Quiere decir, hermano, que Dios nos ha dado cosas tan maravillosas a nosotros mediante su palabra, que es para manifestarla a otros. Por eso es que Dios abrió nuestro sentido, hermano, en cuanto a las palabras de esta vida, a causa de lo que Dios tiene que hacer para con el mundo. Por eso dijimos, no vamos a estar buscando quiero ir a evangelizar, hermano, a otro país, cuando en el barrio nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hagamos el primer paso, como dijo Jesús, me seréis testigo en toda Judea. Vamos, lo primero, iniciemos por acá, empecemos por acá, porque si en lo poco no somos fieles, ¿cómo vamos a hacer en lo mucho? Quiero ser un gran evangelista, y ni siquiera le habla al vecino del Señor. Duerme, el gran evangelista. Entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y el verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Por eso nosotros no podemos andar como los muertos. ¿Cómo vamos hermano, a estar con los muertos y andar como si fuésemos un muerto cuando no lo somos? La vida de Cristo está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como aquellos que conocen la voluntad del Señor, como entendidos, aquellos que comprendieron qué es lo que quiere Dios de ellos y llevan a cabo, hermano, la palabra del Señor. No como necios, como aquellos que siguen durmiendo, oyen la voz del Señor, dan la vuelta y siguen durmiendo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. En el libro de Efesios, capítulo 4, versos 17 y 18, dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Vio? Y esto tiene que ver con lo que nosotros hemos venido hablando de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, de dejar de ser individualista, movernos como un hombre natural para movernos como lo que Dios nos hizo, un miembro de un cuerpo. Donde estando dentro de un cuerpo, entonces Él va donde la cabeza lo dirige. Y nosotros dijimos, no pueden estar, hermanos, los miembros esparcidos, porque un miembro de la iglesia, del cuerpo del Señor que está fuera de la iglesia, es un miembro que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque no está dentro de la iglesia y no está recibiendo todos los beneficios que un miembro recibe, hermano, del cuerpo. La sangre renovada, hermano, los glóbulos oxigenados, hermano, las vitaminas y todas las cosas que un miembro recibe, hermano, para ir creciendo. Por eso nosotros hablamos que el lugar para crecer es dentro de la iglesia y no fuera. Que el lugar donde nosotros vamos a ser fortalecidos es dentro de la iglesia y no fuera. Porque estando fuera se está en peligro de extinción, de desaparecer. ¿Por qué? Porque los miembros deben de estar en el lugar asignado por Dios. ¿Dónde lo puso Dios? En este lugar, aquí es donde tiene que estar. Dentro del cuerpo de Cristo. En el lugar asignado por el Señor y desempeñando la función para lo cual Dios lo puso dentro del cuerpo. Entonces Dios le dio una función, entonces ahí tiene que estar como el corazón dentro del cuerpo. Miren, si el corazón dice, no, me voy a pasear, yo me voy, hoy no voy a estar dentro del cuerpo, y se va a pasear el corazón. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Si el corazón es el que bombea la sangre y hace circular la sangre por todo, hermano, el cuerpo, ¿qué pasaría? Falta el corazón, falta aquello que echa la sangre, entonces el corazón se muere. No llega sangre, hermano, a la cabeza se muere, los ojos mueren, todos los miembros van muriendo porque falta el corazón. Sin embargo, su corazón nunca faltó de su lugar.
Si no, no estaría usted acá. Nunca faltó su corazón de su lugar. Entonces, ¿cómo va a faltar un miembro del cuerpo de Cristo del lugar donde Dios le asignó? Si Dios se lo asignó, es porque el lugar, hermano, es el lugar que Dios ha establecido para que usted reciba bendición de Dios y a su vez usted sea de bendición a otros hermanos. Aunque parezca que no haga nada. Alguien puede decir, yo no hago nada, yo vengo a la iglesia y me siento no hago nada. Bueno, usted no hace nada, pero ¿sabe qué? Es un ladrillo de la iglesia colocado ahí. ¿Vio que usted dice, y tengo que aguantar a tantos hermanos? No se olvide que hay alguien debajo suyo que lo está soportando a usted. Usted tiene que soportar a los que están arriba y soportar a los que están abajo, pero alguien abajo usted lo está soportando a su vez. Entonces soportamos y nos soportan. Por eso, hermano, Dios metió el amor dentro de nuestro corazón para que nosotros aprendamos a soportar, aprendamos, hermano, justamente a no despreciar a otros miembros que hacen su servicio, sino amarnos unos a los otros como, hermano, cada uno ama a su propio cuerpo, porque ninguno de ustedes, hermano, desecha alguna parte de su cuerpo, sino que la cuida, o lo cuida a todos sus miembros, hermano, y vigila por ello. Bueno, así Cristo, por la iglesia que es su cuerpo, Él vigila para que ninguno de sus miembros, hermano, deje de estar en funcionamiento. Entonces viene el Señor, mira un miembro y le dice, despiértate, tú que duermes. Un miembro dormido, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. Vas a recibir la savia que viene de la vid verdadera, que es el Señor. Entonces nosotros miramos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿No ve que usted no es más del mundo, no pertenece al mundo? El mundo no tiene nada que ver con usted, el sistema del mundo no tiene nada que ver con usted. Por eso, hermano, dice, no conforméis a este mundo, porque este mundo individualista, cada uno busca por lo suyo, pero Dios nos puso dentro de un cuerpo donde cada uno de los miembros se preocupa por los otros. Porque es miembro de un cuerpo. El cuerpo va caminando y de repente tropieza. Viene un dolor de abajo. La cabeza dice, ¿qué pasó? Los ojos miran para abajo y ven qué ocurrió abajo. Y las manos corren inmediatamente a auxiliar al miembro herido. ¿Ve? Está todo atento, todo despierto. No tenemos ojos ciegos, Dios nos dio ojo con vista, el cuerpo de Cristo es perfecto, no hay anomalía dentro del cuerpo del Señor, dentro del cuerpo del Señor no hay ningún cuerpo que esté muerto, todos están vivos. Están vivos, estarán dormidos, pero están vivos, y ahí es a donde nosotros vamos. Lo que Dios quiere hacer con el cuerpo de Cristo, justamente, y la necesidad que tenemos, aquellos, los que duermen, de estar despiertos. Entonces Pablo dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros. ¿No ves que ellos no tienen a Cristo? ¿No ves que Cristo no está dentro del corazón de ellos? ¿No ves que no tienen a Dios en sus noticias? ¿Cómo va a querer andar y ser como uno de ellos? Usted sí tiene a Dios en sus noticias y es miembro de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos nosotros andar como los otros gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, sin luz, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces nosotros no podemos andar en ello. En el libro de Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque nosotros no somos como los otros gentiles que no han creído. Nosotros somos miembros de un cuerpo glorioso. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate. Entonces son dos pasos. Primero el despertarse, y luego no solamente despertarse por oír la voz, sino luego a causa de oír la voz de Dios, ponerse de pie y levantarse. En el libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 en adelante, dice lo siguiente: levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti.
Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. Las naciones a tu luz. Por eso, hermanos amados, ¿qué haremos? ¿Seguiremos durmiendo? ¿Seguiremos como, hermano, aquella iglesia del Apocalipsis, siendo fría, tibia? Y aquí tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, poseo todo. Y el Señor dice, eres un miserable, cuitado. Yo, dice, te amonesto que de mí compres oro fino, afinado en fuego. Te amonesto, es lo que dice. Despiértate, levántate, te alumbrará Cristo. Quiera el Señor iluminarnos en esta palabra y despertar el corazón, la mente, el pensamiento, el espíritu de aquellos que duermen. Ponerse de pie, como está escrito, levántate, resplandece. La gloria del Señor será vista sobre ti. ¿Creen esto, hermano? Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor, por hablarnos. Tú nos hablas, Señor, como lo que somos, miembros del cuerpo de tu Hijo. Señor, para que ninguno de nosotros seamos inactivos dentro de tu cuerpo, sino que cada uno, conforme a la facultad que nos has dado, hagamos la obra, Señor. Pues para eso nos llamaste, para eso nos tomaste y nos introdujiste dentro del cuerpo de tu Hijo. Por eso en esta noche, tu palabra, tu voz desde el cielo dice, despiértate. Por eso en esta noche, tu voz de amor dice, levántate. Por eso en esta noche, tu palabra dice, te alumbrará Cristo. Gracias, mi amado Señor. Muchas gracias por tu gran amor y tu bondad. Tu nombre venga a ser alabado y glorificado. Amén. Y amén. ¿Pueden dar gloria a Dios, hermanos? Alabemos el nombre maravilloso de Dios.